Muy buenas tardes. Un saludo a todas aquellas personas que se están conectando, que se van a conectar a este programa. Que Dios los bendiga. Hoy nuevamente vamos a estar con estos temas que son necesarios para que nosotros entendamos la sana doctrina, la doctrina de Dios, la doctrina que Cristo mismo le reveló a Pablo. Así que no se desprendan, estén atentos. Vamos a estar hablando sobre las ovejas, sobre el trato que debe tener los pastores con las ovejas, ¿no? Entonces es necesario que nosotros sepamos estos temas. Buenas tardes, nuevamente con ustedes en este programa Sin Mistura, para pasar una tarde hermosa compartiendo un poco más de la palabra de Dios, de esta doctrina tan maravillosa de Jesucristo, que es la que estamos practicando en este tiempo de la gracia, ¿no? Así es. Y vamos a empezar directo, vamos a hacer directo. En Juan 10 dice, capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado no es el pastor de quien no son propias las ovejas. Ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, eso dijo Jesús, y conozco mis ovejas. ¿De quién eran las ovejas? De Él. Y las mías me conocen. Entonces, ¿las ovejas de quién son? Creo que en esta cuarentena hubieron pastores que desaparecieron, ¿no? Ese pastor desapareció, se olvidó de que tenía ovejas. Algunos se acordaban de que tenían que cobrar diezmos nada más. Así fue un tiempo muy difícil, este tiempo de la cuarentena, y ahí realmente se pudo comprobar quién realmente es un verdadero pastor. El pastor que ama a sus ovejas, que está pendiente de ellas, que las cuida, se preocupa por el alimento que tienen que recibir. Ese es un buen pastor, que está siempre atento a la necesidad de la oveja. Sí, ¿no? En esta cuarentena se vieron esas cosas, ¿no? Porque hubieron pastores que abandonaron, literalmente abandonaron sus iglesias y bueno, como resultado también el rebaño se dispersó, ¿no? Así es, y mucha gente se ha quedado prácticamente, como decimos, al aire. No tienen dónde congregarse, porque hay iglesias que cerraron, definitivamente cerraron, y el pastor no se supo más de él, se fue a otro lado, no sé, y las ovejas han quedado así. Entonces podemos ver nosotros, mucha gente que nosotros hemos recibido, que buscaban dónde, no sabían dónde congregarse, qué hacer, porque las iglesias cerradas, en todo el barrio, en todo el lugar, las iglesias que estaban ahí antes ya no existían, y la gente que quería realmente, que ama a Dios, que quiere seguir pues congregándose, no había. Y es una pena esto, ¿no? Ver de que no hay un compromiso con Dios, de servirlo a Dios de corazón, de cuidar, porque las ovejas, como dijiste, son de Dios. No podemos apropiarnos de las ovejas, decir mis ovejas, porque nadie es dueño de las ovejas, solo Dios. La verdad es que hay un solo dueño de las ovejas, nadie es dueño. El que diga mis ovejas no puede ser pastor de las ovejas de Dios. Y bueno, yo lo que pude ver en algunos pastores, bueno, yo conozco un pastor que él estaba juntando dinero para construir su iglesia. ¿Y qué fue lo que hizo en esta cuarentena? Empezó a ayudar a la gente que necesitaba de ese dinero que estaban juntando a los de la iglesia, porque él me dijo, ellos han dado sus diezmos y no puede ser que ahora que ellos lo necesitan yo no les dé de aquí. Así que me dijo, tuve que repartirlo, comprar víveres y repartir a la gente que necesitaba. Pero sin embargo hubieron otros que solo pedían el diezmo, que le llegue el diezmo. 6 meses a veces sin trabajar, le decían, y el diezmo, júntenmelo el diezmo. Las ovejas
se supone de que si no son nuestras, si son de Cristo, nosotros tenemos que cuidarla. Dice, el buen pastor da la vida por las ovejas, ¿no? Sí, habla de que deja 99 cuando una se pierde o se aparta, va dejando las 99, se va a buscar esa una. Eso es un amor realmente a la grey del Señor, a las ovejas del Señor, porque eso es lo que tiene que existir en todos los pastores, que fluya ese amor a la oveja, que no sean mis intereses, que no sea mi deseo de que la oveja siempre esté dando, apoyando, dando su diezmo, su pacto, su ofrenda, y un montón de inventos que hay ahora para sacarle plata, para pelarla a la oveja, más que todo, hablando claramente, ¿no? Prácticamente la trasquilan a la pobre oveja, queda pelada la oveja, pues, y no es así. Nosotros estamos para ayudarlo, para socorrer en momentos de necesidad, y no solamente en un apoyo espiritual. También hay momentos en que la oveja está necesitada económicamente. ¿Cuántas veces va la gente con solamente el pasaje del transporte? Ni para comer, ¿no? Claro, para ir a la iglesia con su transporte. Y no le queda más para volver y pagar. Entonces, ahí uno tiene que darse cuenta de la necesidad de la oveja, estar atento a qué es lo que está pasando en la oveja. Entonces, si solamente nos interesa sacarle, no somos buenos pastores. Si las ovejas son de Dios, tenemos que cuidarlas como de Dios, ¿no? Y cuidarlas no es sacarle la leche, el queso, y después cuando se enferman, cuando necesitan alimento, no darle, ¿no? Lo que... O cuando la oveja se envejeció, desecharla ya no también, sirve. ya no sirve, ya no... Claro. También eso es falta de amor. Así es. Entonces, yo personalmente creo que un pastor no se puede enriquecer si hay necesidades en la iglesia, de los diezmos, ¿no? No puede enriquecerse con los diezmos si hay necesidades en la iglesia. Bueno, si no hay necesidades en la iglesia, bueno, puede darse lujo, pero siempre va a haber. Hay gente que no tiene para comer y quizás va buscando ayuda de Dios, ¿no? Hay huérfanos, hay viudas, hay tanta gente que necesita. Yo digo porque he servido en con preadolescentes, y a veces habían chicos que no tenían para comer ese día, ¿no? Entonces, ¿cuántas familias hay que a veces van a la iglesia y no tienen que comer a la iglesia, ¿no? Y si hay para ayudarle, ¿por qué no ayudarle? Es cierto de que algunos dicen, aquí se le da alimento espiritual, pero si hay, ¿por qué no darle algo, ¿no? Así que el amor se lo tiene que mostrar a veces con el bolsillo, ¿no? Así es. ¿No? A veces con el bolsillo, porque si yo le digo, tienen que dar, entonces, ¿qué pasa cuando yo necesito? Como oveja yo digo, no, si yo soy oveja y siempre cumplí que mi diezmo, ¿no? Y después en alguna necesidad no tengo para comer y voy a la iglesia y dicen, vengan, ayúdenlo, vengan, ahí oren por él. No, eso no llena mi estómago. Muchas veces eso se hace en las iglesias. No tengo trabajo, no tengo para comer, mis hijos están con hambre, vengan, vamos a orar. Es como alguien me mandó un meme, el pastor necesita un vehículo, dicen, ¿no? Entonces, vamos, ofrenden, diezmen, ¿para qué? Para que el pastor se compre un vehículo, ¿no? Después, la oveja está con hambre, oren por ella. Claro, no, ahí está mal, ¿no? Todo. No. Y mira que cuando, como vos decías, de que los pobres siempre van a ver en la iglesia, pues, ¿no? Cuando la mujer derramó el aceite sobre los pies de Jesús, uno de los discípulos dice que se podría vender ese aceite y dar de comer a los pobres. Entonces Jesús le dijo el más santo que se guardaba todo. La plata, Judas Iscariote, se guardaba la plata de la ofrenda, y ahí Jesús dijo, los pobres siempre van a estar, y ella lo que está haciendo me está ungiendo para la sepultura. Pero y ahí los apóstoles, cuando lo encomendaron a Pablo a la predicación del evangelio, ¿qué es lo que le recomendaban? Que no se olviden de los pobres. Era una de las que siempre... Viudas y huérfanos. Viudas y huérfanos,
que no se olvide de los pobres. ¿Y qué era lo que decía Pablo? Que él había obedecido eso y que había siempre procurado hacerlo, había ¿no? procurado Siempre. hacerlo siempre, porque había mucha gente pobre. La iglesia puede ser rica, puede ser un monumental edificio, pero no toda la gente es rica. Quizás tenga apariencia de que lo tiene todo, pero muchas veces no tiene ni para comer. Entonces nosotros como pastores no podemos enriquecernos y guardarnos y comprarnos y construirnos casas lindas, hermosas, a costa de la necesidad del pueblo. Ver que un pueblo está sufriendo, que está pasando necesidad, que están perdiendo sus casas, están con enfermos graves y no tienen ni cómo llevarlo a un médico. Entonces, y nos hacemos los sordos, los ciegos, y no puede haber eso. Nosotros tenemos que tener un corazón diferente como siervo, generoso, preocupados por esa persona, por ese hermanito que está pasando una situación difícil. Así, tiene que ser así. Y la verdad es que el pastor no es que no pueda vivir bien. Quizás como hijo de Dios, como pastor de ovejas, puede vivir bien, pero una cosa es vivir bien y otra cosa es vivir con lujos, Claro. ¿no? Yo creo que ningún pastor puede vivir con lujo mientras haya necesidades en la iglesia, porque eso es lo que Dios nos ha encomendado a nosotros, el cuidar a las ovejas. Imagínense las ovejas pasando hambre, frío, y yo teniendo quizás para dar algo, devolver algo de lo que recibí, porque creo de que ahí hay un problema. A veces los pastores enseñamos a dar, que tienen que dar, pero como pastores nosotros damos a veces de nuestra necesidad, porque es fácil dar, decir, ¿saben qué? A mí me han regalado, no sé, 50 carteras y no sé qué hacer con esto, te regalo una, ¿no? Eso está dando de lo que le sobró, pero en esta cuarentena yo creo que se ha visto realmente quién ama las ovejas o qué es lo que quieren de las ovejas. Creo que fue un despertar para muchos, y la verdad de que las ovejas se las explotó, se las esclavizó, donde hay personas que hasta ahora quieren congregarse, no quieren saber de congregarse porque dicen de que no, yo era un esclavo, me di cuenta que estaba esclavizado y ahora me siento libre, me siento mejor, ya no siento esa opresión, esa carga que sentía, y no hay forma de convencerlo de que es necesario que se congreguen, porque la palabra de Dios dice, es necesario congregarse. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder ser enseñado. Pero tampoco es que es apostasía aquel que no se congrega porque no puede, porque quizás no tiene los recursos, tampoco se condene. Pero siempre tenemos que tratar de congregarnos, porque vamos a tener relación con las demás ovejas. Nos vamos a motivar en el amor. Vamos a motivar en el amor, sí, ¿no? El apoyo quizás de las personas, una sí, palabra de alguien, ¿no? Entonces, la misma palabra, aprender la palabra, entonces es necesario que nos congreguemos. Pero de ahí a que faltó o por alguna razón no puede ir, eso no es ser un apóstata, digamos, ¿no? No. Porque algunos dicen, como no estás congregándote, vas a ser un apóstata. Para nosotros los cristianos, apóstata es el que niega a Cristo, para los cristianos. Claro, para los religiosos, para el musulmán, aquel que niega sus creencias y se va a otra creencia, es apóstata. Para el católico es un apóstata aquel también que renuncia y deja su creencia. Para nosotros los cristianos, el que deja de creer en Cristo, ese es el apóstata. El cristiano que reniega de la fe, que se vuelve en contra de la palabra, de lo que antes desgustó y experimentó, y de pronto no quiere saber nada y habla en contra. Reniega de la palabra. Porque no es de la doctrina, no es de la es que tenemos que diferenciar. Hay apóstatas religiosos, ¿no? que han renunciado a una religión, pero quizás no han renunciado a Cristo. Es que
para nosotros es aquel que renuncia a Cristo. Ese es el apóstata. Porque yo puedo decir, bueno, tengo una oveja ahí, ¿sabes qué? No me gusta cómo enseña este pastor, yo me voy a otra iglesia. Ese es apóstata. No es apóstata, porque está buscando a Cristo. Así es. ¿No? Entonces, tenemos que entender qué es el significado de apóstata. Y en este tiempo que la doctrina se la ha mezclado tanto, se ha mezclado con tanto humanismo, y la gente ya cansada de escuchar lo mismo y que pues todo nos lleva a esclavitud y nos lleva a la ley, mucha gente ha salido de las iglesias. Entonces, buscando ese pasto fresco, esa doctrina sana, esa palabra de vida que edifique, que lo haga crecer a uno. Entonces, eso es correcto, no es rebeldía, no es apostasía, eso es ir y buscar realmente lo que Dios tiene para uno. No podemos estar amarrados a un lugar donde no estamos recibiendo el alimento correcto. Es un tiempo en que Dios prácticamente está haciendo movimientos dentro de la iglesia y va saliendo mucha gente. Y bueno, pues es el tiempo de un cambio, ¿no? Eso de que hemos visto esos movimientos, ¿no? Han ido de aquí para allá las ovejas buscando, no sé, quizás buscando algo diferente, ¿no? Han salido, se han ido, pero hay pastores que empiezan a maldecir a las personas que se han ido, a las ovejas de Dios, ¿no? Entonces, eso es grave. Es grave ante Dios porque las ovejas son de Dios. Yo no puedo maldecir porque se fue a otra congregación. No puedo maldecir a una oveja. Pero lamentablemente muchos pastores han caído en eso, que porque se fue empiezan a hablar un montón de cosas para las ovejas. Y lo que vos decías, de que han ido a buscar pasto fresco, pero ¿cómo nosotros debemos enseñar realmente a las ovejas? En Tito 2:1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Eso es lo que tenemos que hablar. No tenemos que inventarnos fantasías, no tenemos que inventarnos cosas para que la gente crea, porque es muy fácil atraer y engañar a la gente. La verdad es que es muy fácil, porque cuando uno le dice a la gente lo que quiere oír, viene. Así es. Viene. ¿Y qué es lo que le atrae al mundo? Hablemos la realidad. Fama, dinero y poder. Eso es lo máximo, eso es lo que atrae al mundo, y ese es el reino que le ofreció Satanás a Cristo, ¿no? Exacto. Ese es el reino, el poder, la fama y la riqueza. Cuando hablamos de reino, cuando enseñamos a las ovejas que son parte de este reino, algunos se sienten que no son parte del reino porque son yescas, porque no tienen dinero, porque son pobres. Pero el reino no es de este mundo. El reino no es de este mundo, dice la palabra. No es comida ni bebida. No es comida ni bebida. Es poder bebida. de Dios, dice. No, así es el Espíritu de Dios, porque esto es pasajero. Por último, las bendiciones materiales no van a alcanzar, no es lo principal. Porque hay gente que dicen, este es bendecido. ¿Por qué? Porque lo ven en auto nuevo. No, al que llegó en micro, ¿no? Es más o menos como que este no tiene fe. Pero es que no es eso lo que muestran ni la fe ni el amor, porque el principio no son las riquezas. Dios da al que quiere y como quiere. Hace llover sobre justos e injustos. Pero también a sus hijos no le da porque piden mal para gastar en sus deleites. Así es. Entonces tenemos que aprender también a saber cómo pedir o enseñarle a las ovejas. Y más o menos cómo sería el trato, en Tito aquí muestra cómo deberían ser las personas. Dice en Tito 2 que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, el amor, en la paciencia, ¿no? Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas,
de su casa buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una de las cosas que se tiene que cuidar es de que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿no? Eso como pastores nosotros tenemos que cuidar, porque el enemigo eso es lo que quiere. Lo que quiere es que la gente hable mal del evangelio para que la gente se pierda, porque ese es el plan del enemigo, hacer que todos vayan a su reino y no al reino de Dios. Y muchas veces utiliza la iglesia para cumplir su propósito. Una iglesia donde las ovejas están condenadas porque se sienten culpables, porque se les puso ley, porque la sangre de Cristo no tiene poder para limpiar sus pecados y se le está condenando que si no haces esto, si no haces lo otro, si no arreglas esto, si no arreglas lo otro, ¿no? Estás condenada, te vas a ir al infierno. Entonces, eso es lo que quiere el diablo. Yo creo que aplaude, ¿no? Bien, bravo. Eso, hijo. ¿Y qué es lo que pasa cuando se condena a la oveja? Si cometió un pecado, en vez de restaurarla, hablarle y pues reafirmarla, se la manda a que siga pecando más. Porque cuando le metemos la ley, va a producir pecado. No va a haber una sanidad en la oveja, no va a haber una liberación de lo que la oveja ha estado pasando, sino que va a caer en condenación y va a volver a seguir pecando, porque la ley del pecado está sobre ella. Así es, pero no es que la ley sea pecado, digamos, ¿no? El problema es de que al estar yo condenado, entonces ¿de qué me voy a cuidar? Si ya estoy condenado, ¿no? Ya estoy condenado. Si a mí me dicen que tengo, no sé, una enfermedad terminal y que en una semana me voy a morir, yo no me voy a estar cuidando de comer sano. Si ya me voy a morir, me voy a dar gusto y comer lo que se me antoja, porque bueno, ya me voy a morir. Yo creo que es lo mismo pasa a una persona que ya está condenada. Entonces, ¿para qué si ya no tiene salvación? ¿Para qué va a procurar un cambio? Y eso es lo que el enemigo quiere, que la gente vaya a la iglesia y ahí ser condenada. ¿Y cómo se debería pues tratar a las ovejas? ¿Cómo se debería tratar a las ovejas? En 1 Timoteo 5 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. No reprendas, dice el anciano. No reprendas. ¿Qué es no reprender? Porque reprender dice que es expresar en forma autoritaria y severa una desaprobación por algo que han hecho, alguna actitud que han hecho, o sea, autoritariamente, abusivamente podemos decir, sin respeto a la persona. Eso es reprender. Nosotros tenemos que exhortar, no reprender. Y algunos dicen, lo exhorté, mentira, lo reprendió. Hay que diferenciar eso. Como decimos en nuestro lenguaje corriente acá, lo reteó, pero con toda... Lo reteó feísimo. Feísimo, lo reteó, ¿qué quiere decir? Lo reprendió de una manera sin consideración, sin considerar que esa persona es mayor, que merece respeto, porque una persona mayor tiene conocimiento, experiencia, y bueno, pues uno tiene que respetarlo. ¿Cómo vamos a ir a golpear a una persona con nuestra boca, con nuestras palabras? Porque hay palabras que hieren más que un golpe que se le dé con cualquier cosa. Las palabras duras que quedan acomplejados, quedan intimidados, se sienten nada. Y eso no puede ser. Tenemos que entender que nosotros trabajamos con la iglesia de Jesucristo, con la novia de Cristo, que fue lavada por Cristo, que el sacrificio que Cristo hizo fue grande. Y nosotros, ¿quiénes somos para que a esa novia de Cristo la maltratemos, la embarremos, le hagamos de todo, siendo que Cristo la amó? Y el amor y la misericordia está ahí de Él para con su iglesia. Y nosotros... Ahora, una pregunta. ¿Es pecado cambiarse de congregación, digamos, ¿no? Si yo no me siento bien, si me están maltratando, si yo siento que me maltratan, si siento que
no me toman en cuenta para nada, que yo no valgo para nada, que me rechazan, yo tengo la obligación de seguir en ese lugar. No, es que la verdad que o bien, si vos permaneces en un lugar así, es que realmente estás tan adoctrinado y con tanta estructura, estás intimidado, manipulado, que te has metido miedo de que dar un paso afuera de esa iglesia, te vas a ir al infierno, te vas a secar, te va a ir mal. Entonces, el miedo a dar ese paso muchas veces hace que se soporte cualquier cosa, pero no es así. Nosotros tenemos que congregarnos donde nos sintamos bien, donde la palabra que estamos recibiendo nos edifique, donde crezcamos. No vamos a vivir enanizados ahí con un pie encima de alguien que no nos deja avanzar. Entonces, no, yo nunca he considerado pecado eso, porque pecado es otra cosa, es bueno que yo me vaya y me agarre con el siervo y le pegue y lo trate sin motivo. Bueno, ahí ya está mal, yo estoy actuando mal. Pero si yo he tomado una decisión de salir de la iglesia porque veo de que no estoy creciendo, de que la doctrina no es la correcta, de que no estoy aprendiendo, más al contrario, estoy siendo herida, lastimada y postergada, pues no, uno tiene que tomar una decisión y hacer lo que es correcto, ir donde va a aprender la doctrina verdadera, la sana doctrina, la palabra de Dios sin mezcla. ¿No? Entonces aquí no reprendas al anciano, o sea, no trates al anciano. ¿Qué es exhortar? Dice, es hablar con razones y súplica, ¿no? Dándole razones que no debió hacer eso, porque mire que las consecuencias, y que por favor, no. Claro. Eso es exhortar. Pero después podríamos decir, lo trató, digamos, como un lenguaje normal, decía, lo trató feísimo, ¿no? Y en el Timoteo, 1 Timoteo 5:2 dice, a las ancianas como a madres. Miren cómo hay que tratar a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. No aprovecharse de las jovencitas, no aprovecharse de las ovejas, ¿no? Imagínense siervos que se comen a su oveja. Qué triste, es que no puede uno entender de que cómo se va a aprovechar una persona de alguien que ha venido a buscar una ayuda, que ha venido a buscar un consejo, con tanta carencia, con tanto sufrimiento, esperando hallar un consejo de padre, y que se tope con un lobo feroz que se la coma y que se la aprovecha. Se ve de todo. Se ve de todo en este tiempo. Realmente estamos en los últimos tiempos. Es que no tiene nombre, ¿no? De que una oveja que viene herida, lastimada y que viene a buscar protección con el pastor, y el pastor se aprovecha de las ovejas. La verdad que no tiene nombre eso, ¿no? No tiene nombre. Y miren que hay muchas formas de aprovecharse de las ovejas. Hay unos que se aprovechan cuando las intimidan, se aprovechan quizás en el servicio exagerando, hasta esclavizándolo, ¿no? Haciéndole creer de que tienen que cumplir sí o sí con su ministerio. Y es cierto, tiene que haber responsabilidad, porque si yo amo a Dios, ¿por qué no voy a apoyar a un ministerio? ¿Por qué yo no lo voy a hacer con amor? Pero es diferente esa esclavitud de que si le piden algo tienen que entregárselo, no se duerma, no le importa, vos me haces esto porque yo lo necesito, y no se preocupan por las ovejas, ¿no? Hay otras formas también en segunda de Pedro, otra forma en que los pastores o los lobos, no sé cómo llamarlo, no, porque el que se come las ovejas son lobos, los lobos no son pastores, ya. Los buenos, en segunda de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1 dice, esto es la versión NTV, Nueva Traducción Viviente: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes, como ahora los hay, sabemos que los hay. Ellos les enseñarán con astucias herejías destructivas y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos, dice,
que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Miren, habrán muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros, porque lamentablemente hay gente que sigue a gente y se aprovechan de la ignorancia, como normalmente la oveja no lee, pues son pocos los que leen. Entonces se tragan todo el cuento, todo el cuento que le dan, se lo tragan tal y como se lo dan porque no leen. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Por culpa de estos malos maestros, por culpa de estos maestros que utilizan la palabra manipulándola para su propio beneficio, haciendo mezclas, ley con gracia, ¿no? Porque eso también es un problema, es manipular, porque de la ley no traen lo que no le conviene, traen lo que sí le conviene, lo traen para condenar al que no cumpla, sobre todo cuando toca dar, ¿no? Dice, habrán muchos que seguirán sus malas enseñanzas, su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, ¿no? Todo tipo creativo de mentira, de engaño para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar, ¿no? Aprovecharse usando quizás la ley, ¿no? Consecuencias de la ley, sos maldito si no das el diezmo. Entonces Cristo no sirvió su muerte porque las maldiciones no se las llevó todas, empiezan a traer, a hacer mezcla. Esa no, porque esa me conviene que esté vigente para amedrentar, para tener a la persona con miedo, y la persona con miedo va a hacer todo lo posible por conseguir el dinero y dar su diezmo aunque ni esté trabajando, porque está atemorizada. Y qué triste ver esto que estabas leyendo de la inmoralidad, mucho el lenguaje de los pastores. El lenguaje no tiene que ser pues el del mundo. ¿Cuántas veces uno escucha tremendas palabras que salen? Así uno conoce, pues porque dice del corazón habla la boca, o sea, ahí se da cuenta qué hay dentro de ese pastor. Y yo hablaba con un hermano, y él me decía que su pastor aquí, que su pastor allá, y que hizo esto y que hizo lo otro. Y yo le decía, ¿y usted por qué está ahí? ¿Qué está ayudando a usted a construir? Porque si el pastor, un pastor que habla malas palabras, quiere decir que eso hay dentro de su corazón. ¿Qué puede enseñar a otras personas? Cuando se habla en doble sentido de lo sexual, hay otras ovejitas escuchando que se avergüenzan, comienzan a retirarse, a alejarse de la iglesia, porque el ejemplo que se está dando, el testimonio es malo, y es ahí donde se vitupera la palabra, donde se habla en contra de, ni siquiera es contra el siervo, es contra la iglesia, contra el evangelio, y mucha gente se pierde porque dice, si siendo pastor actúa de esta manera, habla tan feo, maltrata a la gente, se cree muchas cosas, que porque tiene una posición más alta, porque muchas veces cuando el dinero entra en abundancia, se cree grande y ya tiene el poder de aplastar a las ovejas y tratar a los demás abajo como si fueran el trapo de la casa. Entonces es ahí donde otros que están viendo no quieren saber, y ahí empieza a hablarse mal del evangelio. Un mal pastor es aquel que hace acepción de personas, ¿no? Donde escoge, ¿no? Esta es buena, esta es flaca, esta es gorda, esta es flaca, las gordas vengan acá, las flacas allá al montón, ¿no? Y yo atiendo a las gordas, pero la oveja gorda no se da cuenta que es para sacarle la leche, el queso, y no es nada, digamos, la pelan y solo eso vale. Y toda, ¿no?, la lana, ¿no? Yo creo de que como pastores nosotros no podemos hacer acepción de personas, porque las ovejas son de Dios, no importa si es Coyacamba, Chapaco,
blanco, chino, negro, europeo, negro, blanco, amarillo, no interesa lo que sea. Dios es uno y todos somos hijos de Dios para Él. y todas ¿no? son almas Y que Dios oveja ama. de Dios y alma de Dios, y Dios ama y no quiere que se pierdan ninguna de ellas. Y quizás muchos pastores vamos a dar cuenta de esas que se perdieron. ¿Por qué? Porque la rechazaste, porque la heriste, porque la maltrataste, porque la sentiste, viste insignificante, normalmente la haces a un lado, ¿no? Y eso es lo que Dios condena. Estos son malos obreros y por culpa de ellos se habla mal del evangelio. Porque no es que dicen este pastor, los pastores ya a todos los meten en esa bolsa. Entonces todos son malos. Todos son malos. Y por ellos es que se habla mal del evangelio. Por eso aquí dice clarito: llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. Hay tantas formas de herir, de lastimar a las ovejas, ¿no? De aprovecharse de las ovejas, no solo quitándole el dinero. Muchas formas en que se aprovechan de las El ovejas. evangelio de la prosperidad. El evangelio de la Que prosperidad. utilizan la palabra, pero mal utilizada. Se te dará, medida apretada, remecida, rebosante. Daslo todo, daslo lo que tenga, trae. O sea, se le hace una campaña tan fuerte y la gente pues con mucha necesidad dice, yo voy a dar porque Dios me va a devolver, Dios me va a dar. Y muchas veces es una manipulación que se le está haciendo a la oveja para sacarle la plata. Eso me decía un hermanito, fue a una iglesia, me dice, y el pastor habló tan bien y me convenció. Yo tenía 100 pesos y al final, como habló tan bonito, dijo, di mis 100 bolivianos, al otro día no tenía para comer, me quedé sin comer. ¿Y cuántas veces utilizamos a las ovejas? ¿Cuántas veces con mentira, con engaño le sacamos, con la elocuencia le sacamos su dinero? Así es. ¿No? Y no es eso lo que Dios quiere. Bueno, creo que el tiempo se nos acabó. Continuaremos el próximo miércoles, los esperamos en su programa Sin Mistura. Que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros y que Dios los siga bendiciendo. El mayor deseo es que ustedes tengan días hermosos, y si estamos con el Señor, todos los días son lindos. Busca al Señor, entrega tu vida, entrega tu corazón y vas a ver cómo vas a vivir diferente, porque cuando Cristo está en nuestro corazón hay paz, hay gozo, hay alegría. Aunque haya muchos problemas, tenemos la confianza y la seguridad de que Dios está con nosotros y salimos adelante en toda situación. Será hasta el próximo miércoles.